Bueno, muy buenas tardes. Vamos a iniciar el día de hoy con lo que son los vectores. Suma y resta de vectores. ¿Listo? Entonces tenemos nosotros varios métodos para la suma y resta de vectores. Entonces, vectores. Entonces mirábamos que era un vector, ¿no? Entonces un vector tenía magnitud, tenía la dirección y tiene sentido. Listo, entonces ya mirábamos que magnitud tenía que ver con su tamaño, la dirección, el ángulo y el sentido. El avance. Listo, tenemos esas tres cosas. Entonces ahora nosotros, ¿cómo se designan los vectores? Los vectores se designan mediante una flecha que tiene una cola y tiene una cabeza. Entonces la cabeza es donde está la flecha y la cola es donde comienza la línea de la flecha. Listo, esto es un vector. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que este es el vector A. ¿Listo? Y vamos ahora a dibujar el vector B. Entonces acá nosotros dibujamos nuestro vector B. Los vamos a designar la mayoría de las veces con letra mayúscula y con una flechita encima de la letra. Eso nos dice que eso es un vector, ¿sí? Pero también puede ser con letra minúscula, como por ejemplo la aceleración y la velocidad. Ellos son vectores, ¿sí? Son vectores porque tienen magnitud, tienen dirección y tienen sentido. Entonces está la posición, el desplazamiento. Ya miramos la vez pasada cuál era el vector desplazamiento. Tenemos la velocidad, tenemos la aceleración, ¿sí? Y sus derivados a partir de allí. Después de la aceleración, que vamos a ver la segunda ley de Newton, nos dice que aceleración es igual a masa por, fuerza es igual a masa por aceleración. Por consiguiente, la fuerza también es un vector. O sea, un vector, al multiplicarlo por un escalar es un número común y corriente, entonces nos da otro vector, pero ampliado. Entonces la masa es un escalar, ¿sí? Entonces tenemos la fuerza, el torque. Todos esos son vectores. ¿Listo? Tienen magnitud, dirección y sentido. Y solamente tienen magnitud, entonces son los escalares, solo tienen magnitud. Entonces ya dijimos la masa, el tiempo, el calor, ¿sí? La energía, ¿sí? Ellos solamente tienen magnitud. Aquí estábamos hablando la temperatura. Aunque la temperatura es como la muestra de la energía interna de un material, acá nosotros vemos que tenemos la temperatura, ¿listo? Como un escalar. Voy a añadir acá otra captura. ¿Qué dice acá? Dispositivo de captura de video. Listo. Webcam. Listo. Acá entonces, para que me vean ahí, aunque sea pequeñitico acá al borde. Listo. Ahí estamos, ahí estoy, hola. Entonces ahí me pueden ir viendo. Bueno, entonces tenemos esos escalares. Vamos a mirar la suma de vectores. Entonces hay una forma gráfica. Suma de vectores.
¿sí? Método gráfico, hay varios métodos. Entonces, métodos gráficos. Entonces, el primer método gráfico que vamos a ver se llama paralelogramo, el método del paralelogramo. Método del paralelogramo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma, los vectores se pueden mover libremente desde que mantengan esas tres características: magnitud, dirección y sentido. Entonces yo puedo aquí coger mi vector y acá está otra vez mi vector virla. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coge el primer vector, en este caso A, entonces nosotros vamos a decir A más B. Entonces A más B igual, ¿sí? Los vectores A más B, entonces se va a colocar, se coloca el primer vector. Siempre yo les digo que eso es un algoritmo, porque es como una técnica, como unos pasos a seguir. Se coloca el primer vector. El segundo vector se va a colocar la cola en la cabeza del primero y así ve. La cola del segundo en la cabeza del primero, ahí está. ¿Listo? Bueno, esta es la del polígono, aquí me adelanté. Lo que nosotros vamos a hacer es, se coloca acá cola con cola juntos y armamos un paralelogramo. ¿Listo? Entonces aquí vamos a armar un paralelogramo. Entonces, una línea paralela al vector y pasa sobre la cabeza del otro. ¿Listo? Ahí está mi línea paralela. Ahora trazo otra línea paralela al otro vector. ¿Sí? O sea, formo un paralelo, por eso se llama el método del paralelogramo. Listo, vea, formo un paralelo. Un paralelogramo. ¿Listo? Ahí está. Ahí está el paralelogramo. Y la resultante de la suma es una línea diagonal que va desde el inicio de los dos vectores hasta donde se cruzan las paralelas. Esa es mi resultante. Esa línea verde con la flecha es la resultante en este caso de A más B. Entonces esto es A, el vector A, más el vector B, utilizando el método gráfico del paralelogramo. Como les dije hace un momento, hay otro método, ¿sí? Esto es para suma. Ahora este solamente solo funciona de 2 en 2. ¿Listo? De a dos vectores, no se puede más. El otro método, el que sigue, que ya lo medio usé porque me equivoqué ahí, se llama el método del polígono. ¿Sí? Se construye un polígono. Entonces este sí se puede. 2, 3, 4, etcétera. ¿Listo? Él se puede todos los que uno necesite. Entonces voy a colocar otro vector, mi vector C, para poder hacerlo. Y voy a decir que el vector C es este. Este es mi vector C. Ahí tenemos mi vector C. Entonces vamos a usar el método del paralelogramo primero para A más B y luego para A más B más C. ¿Listo? Entonces tenemos A, lo mismo, entonces tomamos nuestro vector
Luego tomamos el otro vector, se coloca la cola del segundo en la cabeza del primero. Y el resultado va desde la cola del primero hasta la cabeza del último. Se forma el paralelogramo. Y ahí nos damos cuenta que nos da lo mismo. Miren, ahí están los dos gráficos. Da exactamente lo mismo. Dos métodos distintos. Uno que se llama el método del paralelogramo. Método gráfico. Esto se hace con escuadras o en este caso lo estoy haciendo con Paint. ¿Sí? Entonces A más B. Esto es este vector. ¿Listo? Ahora vamos a ver A más B más C. Aquí al otro lado. Enseguida. Entonces yo voy a copiar el vector A. Se copian tal cual. No se les cambia nada. Entonces A. Luego le vamos a sumar B. Esto es netamente gráfico. Ya tengo mis vectores, su magnitud, su dirección, lo dibujo y después lo que hago es mover el vector y lo coloco donde lo necesito. Entonces vea, por ejemplo si son 3, se coloca siempre uno seguido del otro. Entonces está el primer vector el A, luego arranca el vector B y donde termina el vector B arranca el vector C. Y la respuesta entonces me va a dar desde la cola del primero o el inicio del primero hasta la cabeza o el final del último. Y entonces este es mi vector A más B más C. ¿Listo? Este será mi vector A más B más C. Ahora vamos a la resta. Entonces la resta tiene una particularidad, que es la siguiente. Entonces, vamos a ver acá el vector A y vamos a ver el vector B. El vector A y el vector menos A. Vector A y el vector menos A. Entonces aquí le decimos lo siguiente, vamos a mirarlo acá. Ustedes me van a decir ahí qué fue lo que yo hice. Entonces primero, segundo, listo, ahí está mi vector menos A. ¿Listo? Entonces lo invertimos por todo lado. Y este señor es mi vector menos A. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el vector A y el menos A? Únicamente el sentido. Tienen la misma dirección, tienen la misma magnitud, pero tienen diferente sentido. ¿Listo? Lo mismo sucede con B y menos B, la misma cosa. Entonces vamos a tener B. Entonces tenemos a B. Y vamos a colocar menos B. Entonces menos B es lo mismo. Entonces menos B horizontal y vertical. Por si acaso no me había quedado perfectamente horizontal, entonces le damos la vuelta. Y este es el menos B. ¿Listo? Menos B. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros para, por ejemplo, hallar con el método del paralelogramo A menos B? Entonces lo primero que hacemos es, le cambiamos el sentido a B, que es el segundo.
Entonces, para hallar a menos b, le cambiamos el sentido al segundo vector y realizamos una suma común y corriente. ¿Listo? Entonces, este vector a menos b va a ser el vector a, que está igual traemos el vector menos b, entonces acordémonos que como lo vamos a sumar, entonces lo que hacemos es, entonces un momento le movemos la a para que no nos vaya a interrumpir ahí. Entonces como vamos a sumarlo, entonces lo colocamos como si fuera a sumar en la cabeza del primer vector. Y la respuesta me va a dar desde el inicio del primer vector hasta el final del segundo. Entonces acá tenemos nuestro vector resultante. Nuestro vector a menos b. A menos b. ¿Listo? Otra forma de ver el a menos b es que también es el cambio del vector. Si nos damos cuenta, mire, vengo desde a y me voy a b. ¿Sí? Entonces, yo tengo mis dos vectores. Entonces allá teníamos el método parecido al del polígono. Pero entonces aquí ya no va a ser sino también de 2 en 2 únicamente. Entonces, polígono inverso, llamémoslo. Método, este es método del paralelo. No, este fue el polígono. Aquí usamos el método del polígono. ¿Sí? Me faltó el del paralelogramo, que entonces era el B, el A. Acordémonos que se colocaban los dos inicios juntos, entonces quedaba de este modo. Sí, el método del polígono es este que usamos acá. Este es el método del polígono. Y ahora voy a usar el método del paralelogramo. Entonces, coloco los dos inicios juntos, luego armo un paralelogramo y la unión no, la diagonal. No, mira que sí me quedó paralelo con paralelo, sí. Listo. Entonces trazo las paralelas y en este caso la diagonal es la respuesta. Y ahí nos da la misma, el mismo vector. Método del paralelogramo. Y viene otro método que es sin invertir. Este es a menos b. Entonces, tomamos igual a como se hizo el método del paralelogramo,
pero con los vectores originales. Entonces vamos a tomar el vector A, vector A, luego tomamos el vector B, tomamos las dos colas o los dos inicios juntos, y como es A menos B, entonces vamos a colocar desde B hasta A. Y nos da nuestro vector. O sea, la cabeza está, al que se le quita, ahí está la cabeza, y la unión, el que está restando. Entonces este es mi mismo A menos B. Entonces aquí vemos la diferencia entre, por ejemplo, la suma y la resta. En la resta se colocan las dos colas juntas y la respuesta va desde la cabeza del primero hasta, perdón, la cabeza del segundo hasta la cabeza del primero. La otra manera es que también se pueden colocar las dos cabezas juntas. De los vectores, entonces el vector A y el vector B. Se colocan las dos cabezas juntas. Acá tengo que mover el A y las dos cabezas de los vectores juntas. Y ahí entonces se escribe el A menos B. Sale desde A y va hasta B. Pero las dos cabezas juntas. Si están las dos colas, entonces sale del segundo y llega al primero. ¿Listo? Entonces A menos B. Listo, ahí lo tenemos. Eso son, en la resta entonces encontramos 4 maneras de hacer la resta. En la suma teníamos solo 2. ¿Listo? Son maneras gráficas. Ahora vamos a mirar coordenadas de los vectores. Tenemos dos tipos de coordenadas para identificar a los vectores. Una es la coordenada polar, la otra es la coordenada rectangular. Entonces vamos a mirar de primeras coordenadas polares. Entonces la coordenada polar se nombra la magnitud. Acompañada de el ángulo que la cabeza del vector forma con el lado positivo de las X. Las X siempre es el horizontal, entonces el lado positivo siempre hacia la derecha. Listo, entonces por ejemplo yo tengo acá este vector. Y mi vector entonces arranca
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a decir 8. 8. Entonces este vector tiene magnitud 8. ¿Listo? 8 unidades. Entonces ahí tenemos. Entonces la magnitud, y este llamémoslo el vector D, como por decirle cualquier nombre. ¿Sí? Entonces la magnitud de D, ¿y cómo se designa magnitud de D? Se dice así, vea. Entre palitos, entre verticales, así. Entonces ahí tenemos la magnitud de D. En este caso es igual a 8 unidades. Listo, tenemos 8 unidades. ¿8 unidades de qué? No importa. Unidades. Listo, 8 unidades. Tenemos las 8 unidades. Esa es la magnitud. ¿Listo? Entonces es la magnitud. Y en este caso la dirección y el sentido nos la está dando. Entonces acá yo voy a colocar la horizontal. Vean. Esta es la horizontal. Y siempre la horizontal hacia la derecha, lado positivo de las X. Eso es igual que en matemáticas. Este es mi lado derecho de las X. Entonces este sería mi ángulo positivo. El ángulo siempre va positivo en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Por eso ese es el ángulo que nosotros vamos a tomar, medido desde acá, y lo vamos a llamar teta. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos en nuestras coordenadas polares, vamos a tener la magnitud, que viene a ser el radio. ¿Sí? Es como si fuera el radio. El radio. ¿Sí? Y el otro, el ángulo teta. Listo, ahí tenemos nuestros teta, el ángulo, y D, en este caso, M puede ser la magnitud. Y la magnitud se designa así, entre palos como si fueran valores absolutos. ¿Sí? Y ahí queda. Esa sería la forma de las polares. Acá voy a detener el video. En el próximo video entonces miramos cómo es que pasamos de las polares a las rectangulares. Y ahí sí, miramos la suma analítica de los vectores con sus respectivos ángulos. Bien.